todos bienvenidos a este servicio online, mitad de semana. Estamos contentos de estar aquí reunidos nosotros desde nuestro hogar y entrando hasta el suyo. Este es el tiempo en el cual nosotros oramos por las peticiones y también recibimos palabra, adoramos al Señor. Bueno, un servicio súper completo cada miércoles y damos la bienvenida a los que se están conectando. Como siempre, les invitamos a que inviten a su familia, a que junten a toda su familia y se puedan unir en oración junto con nosotros, en adoración también junto con nosotros, para orar por las peticiones, también para adorar juntos al Señor. Así que otra gran recomendación es que compartan esta transmisión. Si lo están viendo a través de Facebook, si lo están viendo a través de YouTube, póngale like, comenten. Esto ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas. Este canal no monetiza con los videos, así que si ustedes lo comparten libremente, pues nadie se va a hacer rico, nadie va a recibir ningún dinero. Simplemente deseamos que la palabra sea proclamada, que las peticiones sean presentadas y escuchadas, y si hubiera alguien necesitado que nos pueda ver, el Señor tiene respuesta para él, es lo que nosotros anhelamos. Voy a mandar saludos a los que están a través de Facebook primero, y voy a mandar a los que estén comentando, así que si pueden comenten, pónganos desde dónde nos ven. Saludos a Víctor Monroy, saludos, creo que Víctor nos ve desde Nueva York. También tengo a José Luis Márquez, saludos, mi hermano José Luis, Dios te bendiga. También Isela, bendiciones Isela, que nos ve desde aquí de Houston, de casa de nuestra congregación. Jorge Martínez, que nos ve desde Indiana, saludos hasta Indiana, mi hermano Ezequiel Celedón, también de aquí de casa, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Karen Rivas, también saludos Karen, saludos a Loren, Celaya, bendiciones de aquí de casa. Ani Torres, saludos hasta Cleveland, saludos también a Víctor Reyes desde Denver, Dios te bendiga. Ellos son los que nos están viendo a través de Facebook. Saludos a los que están ahora a través de YouTube. Tengo a Dilcia Maldonado, saludos Dilcia, saludos también a Nicolás Germán, saludos también a María Santos, que nos ve y nos está pidiendo también nos está mandando una petición. Estaremos ahí orando también por su petición. Y también por Sandra Martínez, saludos a Sandra, Dios te bendiga. En casa también nos pide ahí una oración por su hija. Alexander Porras de casa, saludos Alexander, Dios te bendiga. Marilú Membreno, saludos, que nos ve de casa. Luis Rangel, Imelda, saludos, que nos ve desde New Jersey. Eloísa, que nos ve desde Guatemala, saludos hasta Guatemala. Y también a Hugo Jiménez. Bueno, que tengan todos un bendecido servicio junto con nosotros, que el Señor se mueva y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra que nos será presentada el día de hoy y por la oportunidad que nos das de adorarte, de cantarte a ti, de orar los unos por los otros, sabiendo que tú escuchas nuestra oración, tú escuchas nuestro clamor y respondes conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, la cual es buena para con nosotros. No queremos dejar de orar, no queremos dejar de agradecerte por tu mover en medio de nosotros, Señor. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe todo honor, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la confianza de acercarnos a tu trono de gracia, presentando cada clamor, petición dentro de nuestro corazón. Gracias por enseñarnos de tu amor. Gracias por enseñarnos de tu perdón, Señor. Queremos ir hacia adelante, siguiéndote a ti, con nuestros ojos fijados en ti, sirviéndote a ti en todo momento, Señor. Perdonar, tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo transformaste
moldeándolo a tu imagen. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Cantemos juntos. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Sigo en tus caminos, Señor. Quiero seguir caminando con mis ojos fijados en ti. Aunque paso por tiempos difíciles, Señor, estoy esperando por tu respuesta. Tú sigues fiel a usar cada situación, como dice tu palabra. Cada cosa que sucede trabajará para nuestro bien. Toma nuestras vidas este tiempo de clamor, de espera en ti, Señor. Cualquier petición que tiene mi hermano, trabaja nuestros corazones, Señor, a seguir hacia esa meta, a llegar a ese premio que tú has preparado para nosotros, Señor. No tenemos todo
entendido, no tenemos todo aclarado, Señor, ni la fortaleza para seguir adelante. Por eso clamamos a ti, que tú vengas a ayudarnos, a rescatarnos, a tomarnos en nuestra mano, Señor, para poder seguir hacia esa meta que tenemos. Gracias por nunca abandonarnos, Señor, porque tú siempre estás ahí a nuestro lado. Sí, Señor. Así es, Padre. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder acercarnos a ti con libertad, poder bendecir tu nombre, exaltarte, poder declarar que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y a ti, Señor, rendimos nuestras vidas. Reconocemos que es fácil para nosotros emprender nuestros propios caminos, nuestros propios planes, pero tú constantemente nos llamas para que nos pongamos a cuentas contigo, para que confiemos en ti. Tú eres el que quieres hacernos bien, quieres guiarnos, quieres que te conozcamos, que te amemos, Señor, y hoy nos unimos como iglesia para adorarte y para exaltarte, para también presentar ante ti nuestras peticiones. Rogamos, Padre, en esta noche por la vida de Mía, por Iván, estos jóvenes que, Señor, conocemos y amamos. Rogamos que tú les bendigas, que sus corazones se vuelvan a ti. Te pedimos que los guardes donde quiera que ellos estén, tu protección sea sobre ellos, que tu espíritu traiga guía, convicción de pecado, de justicia y de juicio a sus corazones. Rogamos por Mía y por Iván. También, Señor, te pedimos por la familia Martínez, por salvación. Seguimos orando por la familia Martínez. Clamamos, Padre, que tú abras sus ojos, que tu palabra golpee sus corazones como ese martillo que golpea, que quebranta la piedra. Señor, que ellos puedan ser convencidos de tu verdad, convencidos de tu amor y que puedan volverse a ti de todo su corazón. Los ponemos delante de ti, Padre. También rogamos por la familia Lugo González, por consuelo, fortaleza, por la partida de la mamá de nuestra hermana Elsa. Señor, trae consuelo, trae fortaleza. Tú sabes el dolor que hay en los corazones de los seres que se quedan. Ella ya goza de tu gloria, de tu presencia, pero los que se quedan hay dolor en el corazón, hay tristeza por ese vacío. Te pedimos que tú fortalezcas, bendigas sus vidas, les sustentes y les consueles en este tiempo, Padre. También te pedimos por Marco Gutiérrez, que está llevando un proceso de recuperación. Señor, sé tú con él, fortaleciendo su vida, sustentándolo, restaurándolo, que él pueda refugiarse en ti en estos tiempos donde está en este proceso, que pueda levantar sus ojos a ti. Después de que nosotros hacemos de nuestra vida un desastre y muchas veces se endurece el corazón, empezamos a culparte, pero en esos tiempos es cuando nosotros debemos reconocer que hemos andado nuestros propios caminos. Te pedimos que Marco Gutiérrez pueda llegar a ese punto donde reconoce, como aquel hijo pródigo, miró a su alrededor y miró devastación por todos lados, deseaba la comida de los cerdos y en ese momento decidió volver a ti. Padre, que así sea con Marco Gutiérrez, que él se vuelva a ti de todo su corazón. Señor, rogamos por su vida. También, Señor, te pedimos por Luz Monter, por sanidad. Tuvo un infarto cerebral. Señor, sé tú obrando en la vida de Luz Monter, trayendo sanidad. Haz un milagro en su vida. Donde quiera que ella se encuentre, te pedimos que tú toques su cabeza, su mente y tú restaures por completo, Señor. Que sea manifiesto tu poder ahí donde ella se encuentra. Que sea de testimonio para los doctores y para toda la familia tu poder. Que tú has hecho esta obra tan maravillosa en su vida. También, Padre, rogamos por Cecia Díaz, que tiene bronconeumonía. Sé tú sanándola ahí donde ella se encuentra, Señor. Pedimos que tu mano poderosa sea sanando su cuerpo, restaurando todo su ser. Padre, levantamos cada una de estas peticiones delante de tu trono
rogamos que sea manifiesto tu poder, que tú has hecho la obra. En el nombre de Jesús los ponemos cada uno de ellos. Señor, vendrá mi socorro, pues solo en ti mi vida está segura. Gracias, Señor, porque tú eres quien guarda de cada uno de nosotros, Señor. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, los cielos cuentan tu gloria y poder? ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Solo en ti, Señor. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar
podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Tú eres todo, Señor. Eres mi buen pastor. Tú cuidarás de mí por tu amor. Así es tu amor, Señor. Que tú siempre cuidarás de los que te aman. Que tú serás la fortaleza, Señor, de nuestro ser. A ti clamamos, Señor, porque sabemos que tu oído está siempre atento a nuestro clamor. Y sabemos que en ti podemos descansar, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Amén. Así es. Sí, Señor. Cuando tú caminaste en esta tierra, tú buscaste fe en la gente. Ahí donde tú encontrabas fe, ahí se manifestaba tu poder. Y hoy nosotros queremos acercarnos a ti con fe, pidiendo, Señor, por cada una de estas peticiones, que muestres tu poder y tu gloria. Que mis hermanos que han puesto sus peticiones se unan a todos nosotros, que podamos llegar a tu trono y que tú puedas encontrar esa fe para responder a las oraciones conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos por la mamá de nuestro hermano Javier, rogamos que tú seas haciendo tu voluntad en su vida. Señor, sabemos que tienes el poder para levantarla, para sanarla. Te pedimos por su vida, por su salud, por toda la familia de nuestro hermano Javier. Rogamos, Señor, que tú seas trayendo unidad, bendición a toda la familia. También, Padre, te pedimos por la recuperación de la rodilla de Jessica Santoyo. Tú conoces su situación en su rodilla, Padre, y pedimos que ahí donde ella se encuentra, tú toques esa rodilla, Padre, que se restablezca todo lo que está mal, que tú traigas sanidad, cualquier dolor, malestar que ella esté enfrentando, en el nombre de Jesús, que ella sea sanada, sea restaurada su rodilla, Padre. También, Padre, te pedimos por la salud de la esposa de nuestro hermano José Castro. Pedimos por su sanidad. Desconocemos su situación. Tú la conoces, Padre, y rogamos que tú traigas esa recuperación, esa sanidad completa en su ser, en todo su cuerpo. También, Padre, te pedimos por Rebeca Muñiz, por su recuperación y por sus dos niños que tuvieron un accidente e iban ahí. Rogamos que tú tengas cuidado de ellos. Tú sabes la situación en la que se encuentra. Pedimos que tú seas guardando la salud de Rebeca y de sus dos pequeñitos, que los levantes, que los guardes, que los protejas, que tú, Señor, los guardes de todo peligro y todo mal, que mientras están en este tiempo de recuperación y de observación, tú seas mostrando tu cuidado, tu protección, tu sustento sobre sus vidas. Los ponemos en tus manos, Padre. También te pedimos por nuestro hermano Alexander, por esas intervenciones que va a tener en sus piernas. Pedimos que tú seas sanando, restaurando sus piernas, Señor.
te pedimos por su vida. También rogamos por la vida de nuestra hermana Aida García, que va a tener una cirugía en el mes de noviembre. Pedimos que tú seas sanándola. Sabemos que tú tienes el poder para restaurar totalmente su cuerpo sin necesidad de cirugía. Nosotros clamamos por un milagro, Señor. Pedimos de tu poder, de tu gloria, manifiesto en su cuerpo, en su cuidado. Señor, la bendecimos y rogamos que tú seas guardando su vida y obrando en ella. Padre, gracias porque nos escuchas. Ponemos estas peticiones delante de ti, en el nombre de Jesús. Su palabra nos anima a que por nada estemos inquietos, que presentemos nuestras peticiones con ruego, pero también que le demos gracias al Señor. Paz de Cristo, porque Él tiene todo el control. Gracias, Señor, a ti me acerco, Jesús. En santidad. Me acerco.
palabra dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos, para ver hombres viviendo en santidad. acercamos a ti en oración, Padre. Sin duda podemos hacer muchas cosas, pero tú día a día nos llamas a que vengamos a ti, nos acercamos a ti y nos humillemos, Señor. Padre, queremos orar también en esta noche por la vida de Marjorie Hernández. Está pidiendo sanidad para su cuerpo, también para su hija. Te pedimos que tú seas tocando sus cuerpos, sanando sus vidas, restaurando su salud, cualquiera que sea el dolor, la enfermedad que ellas puedan estar experimentando. Te pedimos que la sanes. También rogamos por la vida de Ángela. Ella tiene un problema en su rodilla. Pedimos, Señor, que tú seas sanando su rodilla, restaurándola, tocando su vida, Señor, obrando en su cuerpo, que ella pueda ver que tú tienes cuidado de ella, que no te has olvidado de ella, aún en medio de su aflicción, de su dolor, que tú estás ahí. Obra, Señor, sanidad en su rodilla. También, Padre, seguimos orando por la vida de Leticia González. Está en una situación bastante difícil de cáncer. Difícil decimos nosotros, pero para ti, Padre, no hay nada difícil. Sabemos que tú tienes todo el poder para sanar, para salvar, para restaurar. Nos unimos, Padre, todos clamando por ella, pidiéndote un milagro de sanidad. Ella tiene sus órganos afectados ya, difícilmente puede ingerir alimento. Señor, te pedimos que la sanes, que la levantes, que por el poder de tu nombre ella sea levantada. Jesús, obra en su vida, obra en la vida de Leticia, trae sanidad a su cuerpo, haz ese milagro en ella, Padre, te lo rogamos. También, Padre, te pedimos por salvación para Benilda Raimundo y Clemente Torres, también para este joven adolescente Arián Guisado y Alessio. Señor, obra en sus vidas, trae salvación a sus corazones, que ellos puedan venir y conocerte. Tu palabra nos enseña que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, y nos unimos al clamor de nuestra hermana Marisa, rogando por su familia. Pedimos que tu poder sea manifiesto en ellos. Padre, gracias porque nos permites acercarnos a ti. Rogamos por esta nación, por Estados Unidos. Pedimos tu bendición sobre el presidente que ha sido elegido. Rogamos, Padre, que tú
le des sabiduría a esta nueva administración y que bendigas a nuestra nación, Señor, que todo lo que se haga pueda ser para bienestar del pueblo estadounidense. Agradecemos tu cuidado, tu bendición. Señor, sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú quitas y pones reyes. Confiamos en ti. Por encima de cualquier gobierno, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza está en ti. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, rogamos también por aquellas peticiones que no pudimos mencionar. Rogamos que tú traigas respuesta, sanidades, restauración. Bendice, Señor, a tu pueblo. En esta noche nos acercamos a ti y te damos gracias. Gracias porque nos has escuchado, porque estás en medio de nosotros y porque sabemos que vas a responder conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Después de haber alabado al Señor, después de haber orado por las peticiones, ahora tenemos este tiempo en el cual platicamos con nuestro invitado. Hoy tenemos al pastor Tony Torres de Casa de Oración Salt Lake City en Utah. ¿Cómo estás, pastor? Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Pastor, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir un poco con los hermanos que nos escuchan a través de las redes. Es una bendición que nos hayan invitado y pues ahí estamos para servir al Señor en lo que se necesite. Gracias, pastor. Gracias. Pues ya tenía rato que nos conocimos. Yo fui para allá, para Salt Lake City, hace como 5 o 6 años más o menos. Y bueno, Sí. nos vimos de lejos y otras veces nos hemos visto de lejos. Creo que es la primera vez que podemos sentarnos a
a charlar, a platicar un poquito más y bueno, siempre se aprovecha cualquier medio para poder hacerlo. Y Claro. Pastor, primero, pues antes de iniciar la plática, ¿por qué no nos cuentas de dónde eres originario? Mire, yo soy originario de, el pueblo se llama Huimanguillo, Tabasco. Es un pueblo pegado al sureste de México. Está entre Veracruz y Chiapas, así que está casi al otro extremo del país de Bien, México. ¿estás cerca de qué? De Villahermosa, de Macuspana, Sí, está de- a más o menos una hora quizás manejando desde Villahermosa hacia el sureste más. Ah, ok, estás más Sí, pegado hacia al otro extremo del estado. Muy bien, sí, correcto. yo conozco por allá, por Oh, aquella área. Mucho calor y muy húmedo, pero lindo, muy bastante, bonito. sí. Sí, sí, todo muy bueno por allá, es un clima muy lindo. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas ya por acá en este país, en Estados Unidos? Bueno, estoy radicando aquí en Estados Unidos por los últimos 25 años. Ya hace Ya es toda bastante una tiempo, vida. desde 1999. Llegué a finales de febrero del 99. ¿Y fue acá en Estados Unidos donde conociste al Señor o fue estando ahí en México? Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia. Bueno, esa experiencia fue un poco, creo, diferente de la mayoría porque estaba entrando aquí al país y recuerdo haber hecho una oración así, palabras más, palabras menos, y le dije, Señor, si tú me permites llegar allá, yo te voy a servir. Y eso fue aproximadamente a mediados de febrero. Ah, esa oración, sinceramente, la hice superficialmente, creo yo, no con fe, pero creo que el Señor escuchó esas palabras y las tomó para que unos meses después, al llegar aquí a Estados Unidos, pudiera yo tener, dentro de la misericordia de Dios, un encuentro con Él y entonces comenzar a perseverar en la fe. Entonces fue de esa manera. Y, y ya fue el 1 de mayo yendo a una iglesia que me invitaron el día que entregué mi vida al Señor y desde entonces estamos perseverando desde el 1 de mayo de 1999. Entonces, ¿ya habías tenido tú un contacto con la iglesia evangélica? ¿O fue simplemente una oración que hiciste y sin Bueno, saber bien a lo que estabas diciendo? fíjese que esa oración pues en realidad la hice ahí en la frontera, estaba entrando aquí al país, desde aquí a Estados Unidos. Y entonces, en términos generales, recuerdo, cruzando la frontera y andaban unos agentes cercas ahí. Y hice esa oración pidiendo la protección de Dios y que Él extendiera su misericordia para poder llegar acá. Y fue a medida de eso, creo yo, que al llegar aquí a Estados Unidos, llegué a la casa de un tío mío y él era evangélico ya estaba perseverando en la fe. Entonces él me invitó a la iglesia en varias ocasiones y siempre trataba de sacarle la vuelta, hasta que una vez le dije, el próximo domingo te acompaño. Y se llegó ese domingo y la verdad no quería ir, solamente di esa respuesta por sacarme de la invitación. Y cuando él regresó ese domingo, me dijo, ¿y qué pasó? No que me habías dicho que ibas a ir a la iglesia. Y me citó este verso y me dijo, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se agrada de los insensatos, cumple lo que prometes. Esas palabras Dale. marcaron mi corazón, porque al siguiente domingo me levanté y fui al servicio. La verdad, honestamente, fui porque esas palabras me llegaron al corazón, pero yo iba con la intención de ver si habían muchachas allá en la iglesia, no iba con la intención de buscar de Dios. Pero ese domingo que yo fui, este fue mi pensamiento. Yo creo que a lo mejor no hubieron muchachas, pero a lo mejor el próximo domingo y el siguiente domingo volví a ir. Y ese siguiente domingo fue el 1 de mayo y fue el día que Dios tocó mi corazón. Y desde entonces, Muchachos, pero ahí estaba el Señor esperando. Exacto, exacto, perfectamente. El Señor, extendiendo su misericordia y aún en nuestros pensamientos, Él en su misericordia nos extiende su amor y nos rescata y nos salva. Eso fue prácticamente en pocas palabras lo que el Señor hizo con mi vida para acercarme a su misericordia, a su amor. ¿Eso fue ya allá en Utah o fue en otro estado? No, fue aquí en Utah. Yo llegué aquí a vivir a Utah. Mi plan Ah, era ok. originalmente ir a Nueva York, pero de esos planes que Dios cambia en el último momento y vine aquí y aquí Dios ya tenía su plan perfecto y aquí estamos, 25 años después.
Gloria a Dios. Y entonces ahí en esa misma iglesia fue en donde tú estuviste congregándote. Cómo fue Bueno, tu fíjate que, desarrollo ya como cristiano? bueno, en esa iglesia estuve por 8 años. Esa iglesia es el Ejército de Salvación, de Salvation Army. Ok. El hermano que me invitó, mi tío que me invitó, él iba ahí, él era el copastor de esa iglesia. Entonces yo estuve ahí por 8 años. La verdad es que los pastores, los primeros pastores que pastorearon los primeros 7 años de mi vida fueron unos hombres que me impactaron. Un hombre y una mujer que amaban a Dios con todo su corazón y tenían ese amor como pocos me he encontrado en mi caminar, a como ellos servían a Dios. Lo hacían de una manera tan entregada, de una manera tan plena. Entonces eso me impactó a mí. Y fue a medida de eso que ellos me dieron la primera oportunidad en mi crecimiento, comenzar a dar pequeñas reflexiones de la palabra. Y eso comenzó a desarrollar en mí un anhelo, un deseo por aprender más de la palabra de Dios para trazarla lo más correcto posible dentro de nuestras capacidades. Y fue así que comenzó, pues, mi crecimiento, podríamos decir. O sea que ahí fue donde tú te desarrollaste ya en tu ministerio de enseñanza y fue ahí también, supongo, donde conociste a tu esposa, ¿no? Bueno, no, mira que cuando yo tengo 27 años de casados, yo conocí a mi esposa en Guadalajara antes de venirme para acá, para Estados Unidos. Trabajábamos en una fábrica que se llamaba antes AT&T, después le cambiaron el nombre a Lucent Technologies. En ese lugar lo que hacían eran aparatos para telecomunicaciones, celulares, teléfonos, contestadoras, todo eso. En aquellos años, ¿verdad? Cuando eso todavía se usaba. Ah, Pero trabajamos ahí y yo ahí la conocí. Yo era un abastecedor de líneas en ese lugar y ella era alguien que trabajaba en producción. Entonces, desde que la conocí, eso se despertó eso y entonces traté de empezar a hablarle, a conquistarla. Me costó un poco, pero pues gracias a Dios salimos y bueno, aceptó una invitación mía y desde esa primera invitación algo se prendió y desde entonces, gracias a Dios, estamos juntos. pero ¿cómo llega entonces ella a Estados Unidos? Bueno, yo le mencionaba que yo me vine para acá en el 99 a principios de febrero y yo venía en mí ni en ella no había temor de Dios, no conocíamos de Dios. Entonces, cuando yo me vengo en febrero para acá, yo venía, este era mi plan, venir y hacer otra vida, otra familia acá. Pero cuando yo llego acá y me invitan a la iglesia y entrego mi vida al Señor, desde este 1 de mayo comencé otra vez a amar a mi esposa de una manera más grande o de una manera mucho más mejor de lo que yo la amaba antes. Entonces, en ese mismo año, a finales de noviembre, ella llega acá a Estados Unidos. Y es así como juntos comenzamos a caminar. En el proceso de ella fue un poco más difícil entregar su vida al Señor por todo nuestro pasado, que ella estaba muy lastimada por muchas malas decisiones mías, pero en su tiempo también Dios tocó su corazón, entregó su vida y pues el Señor nos fue preparando para lo que tenía para nosotros más adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pastor, cuéntanos un poquito también cómo es que empezaste en el ministerio pastoral, si es posible, cómo es que llegaste, conociste del ministerio de Casa de Oración al que hoy pertenecemos, porque sé que pues allá en Salt Lake City está la obra avanzando, avanzando, y podemos ver cómo a pesar de ser tan lejano en el país, Ujú. que pareciera como que no hay muchos hispanos, pues salimos de todos lados, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de iniciar en el pastorado y de llegar a Casa de Oración. Bueno, como le comentaba, los primeros pastores que tuve, ellos, a pesar que no teníamos, bueno, yo no tenía ningún cargo ni nada, siempre trabajamos muy cercas con ellos. Entonces pude ver la pasión que ellos tenían al servir a Dios. A medida de eso, después de esos 8 años, nos movimos a una iglesia de las Asambleas de Dios. En ese lugar fue donde comencé a estudiar un poco el instituto. Y lo comencé a hacer por la necesidad que yo veía en mis hijos que estaban creciendo y a veces me hacían preguntas que yo no tenía respuestas en cuanto a la palabra de Dios. Después de estudiar en esa iglesia de las asambleas, estuvimos con ellos ahí aproximadamente como 7 años y el pastor Toño comenzó a visitar y a venir a predicar de vez en cuando en la iglesia Casa de Oración aquí en Salt Lake.
Entonces, para ese tiempo yo estaba trabajando en Colorado y mi esposa escuchó que iba a venir el pastor Toño y ella decidió ir a visitar. Cuando ella llega ahí a casa de oración, ella escucha la palabra de Dios junto con mi hija, fueron las dos ellas. Yo estaba en Colorado y a mí me llamó mucho la atención lo que me dijo mi hija. Mi hija era una jovencita en esos días, bien jovencita. Y ella me dijo, papá, la palabra que yo escuché allá es dura, pero es la palabra. Entonces, estábamos precisamente orando porque en la iglesia donde ya estábamos, veíamos que hacía mucho énfasis en solamente entretener a los niños, pero no enseñarles la palabra. Entonces, debido a eso es que mi esposa ya no regresó a la iglesia donde estábamos congregándonos y sino empezó a asistir ahí a casa de oración. Yo recuerdo que yo regresé aquí, venía cada 15 días a visitar mi casa o a la familia y hice el propósito de ir un domingo y llegué y escuché al pastor predicando allí. Y sí, era muy sano, muy centrado en la palabra de Dios como tenía que ser. Y entonces yo hablé con el pastor y le dije, pastor, yo estoy por terminar mi tiempo de trabajar en Colorado y cuando yo regrese voy a venir y me voy a poner a las órdenes aquí con ustedes. Cuando eso pasó, fui nada más y me despedí del pastor allá en las asambleas y fue como comenzamos a ser parte de Casa de Oración desde entonces. Y siempre con ese contacto con el pastor Toño Ortiz, con el pastor Sí, Chava, el pastor Chuy, que también estuvieron sí, por allá visitando. sí, es cierto. Ellos estuvieron siempre, bueno, por lo menos, si yo no mal recuerdo, él estuvo viniendo casi todos los años, el pastor Toño. Y después el pastor Chu estuvo viniendo también por varios años consecutivos, y aquí decían las regionales y todo aquí en Salt Lake. Y fue un buen Sí. tiempo, ahí fue donde fui un poco desarrollando más. Y en el 2019, en abril del 2019, fue cuando el pastor am, me ordenó como pastor asociado en la iglesia. Y desde ahí fue como comenzó el ministerio en el pastorado, pero había estado siempre cerca trabajando con pastores, entonces más o menos tenía una noción, aunque no sabía en realidad que ya estando como pastores es otro nivel, ¿no? O sea, no es lo mismo Claro. solamente estar a un lado que ya estar ahí como pues dentro, ¿no? Es diferente. Claro, bueno, cuando estás a un lado es una experiencia maravillosa porque no te tocan los trancazos a ti, ¿no? Tú nada más Y ves los cómo, fracasos, cómo caen a tu lado 1000 y a tu lado otros 10,000 y a ti no te llega nada. es cierto, es cierto. Pero es también muy bueno por el aprendizaje que uno recibe, ¿no? Obviamente uno aprende tanto de las cosas buenas, por supuesto, pero también de los errores que a veces cometemos todos, ¿no? Como humanos. Y a veces uno como pastor, por supuesto, que cometes errores, uno no lo sabe todo, cometes errores y alguien que está a un lado, pues también está aprendiendo de todo eso. Por acá tenemos Sí. nosotros al pastor Juan Luna, que bueno, él está pastoreando también a un lado conmigo y siempre que hay algún problema y le digo, mira, ves, fíjate qué maravilloso es que tú estás nomás viendo, ¿no? Cómo me tocan a mí los garrotazos, pero le digo, aprende Sí, y este aprendizaje es gratuito, ¿no? Porque bueno, no sabemos cuándo el Señor nos va a decir, vas, ahora te toca a ti estar en la primera línea de batalla y sí. todo el tiempo que tenemos de estar allí aprendiendo, pues es buenísimo. A mí en lo personal no me tocó ser pastor a un lado. Estuve al lado Ajá. de otros pastores, pero no como pastor yo, sino como director de alabanza. No me tocó mucho estar cerca de la toma de decisiones, de cosas como estas. Y bueno, me hubiera encantado el estar como pastor auxiliar y todo esto, pero bueno, Dios tiene el trato diferente con cada uno y uno lo agradece, ¿no? Porque Dios nos da la Claro. gracia siempre. Y ahora vemos la obra allá en Salt Lake City avanzando. Yo sé que Salt Lake City es una ciudad mormona, pues cuéntanos un poquito cómo es esa dinámica, cómo es la gente que llega hispana a su congregación, a la congregación donde ustedes sirven, y bueno, qué tanto contacto tienen con los mormones, si es que hay alguno. Bueno, en realidad mormones hay en cada esquina, literalmente en cada ciudad que hay dentro del estado, hay muchas iglesias que ellos tienen, o sea, tienen, sin exagerar, tienen en cada 3 bloques más o menos un templo, o sea, tienen por todos lados. Que se piensa o se cree que quizás la mayoría, el 50% de los habitantes están relacionados con el mormonismo. Entonces, el cristianismo es algo que ha estado avanzando poco a poco y al día de hoy, gracias a Dios, hay bastantes iglesias cristianas, evangélicas,
de diferentes denominaciones, claro, pero ha estado avanzando el evangelio. La manera como a veces tenemos contacto con ellos es muy, muy poca. A veces, por ejemplo, ellos vienen y tienen la costumbre de ir por los vecindarios, llegar y tocar y te invitan o te dicen que te pueden ayudar y servir en lo que tú necesites. Te cortan la yarda, te pueden trapear, te pueden limpiar el garage, te pueden lavar los trastes. Ellos buscan cualquier método con tal de llegar y entrar. Wow. Sí, sí, son Eso no pasa por acá en Texas, ¿eh? No, ya les hubiera dado chance yo. son muy serviciales y también una de las maneras como también contactan o convencen a la gente es que aquí en el estado ellos ofrecen mucha ayuda. Por ejemplo, si no tienes para la renta o si no tienes para comida o cosas como esas, ellos te dan, literalmente te pagan la renta o te dan comida. O sea, son muy serviciales en ese aspecto. Pero cuesta, por ejemplo, porque su doctrina es literalmente satánica, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? Por sus doctrinas que tienen que están bien torcidas. Solamente ponen la palabra de Dios como un adorno o para entrar nada más, pero su mundo o su doctrina está basada en el libro de Mormón. Entonces es muy, muy complicado, ¿no? En la doctrina como la manejan ellos. Pero a la mayoría de la gente que llega con nosotros es muy poca los que han sido mormones. Si yo no estoy equivocado, quizás en la iglesia habrán 3, 4 personas de los cientos que somos que han sido mormón. La mayoría de los que llegan aquí a la iglesia vienen, por ejemplo, de otros países que ya conocen del evangelio. La mayoría de ellos llegan porque siguen al pastor Chu o el ministerio Casa de Oración y es por esa razón que llegan con nosotros. Y la demás gente que llega es porque los hermanos los invitan, los evangelizan y entonces llegan. No es a través de otro medio, sino es de esa manera como la iglesia ha ido creciendo y ha estado en desarrollo cada vez más. Qué bueno, es bueno saber eso y también es bueno que como pastores reconozcamos eso, ¿no? Que pastores de casa de oración, se nos ha encomendado algo y es el continuar con la doctrina y con el buen depósito que se nos ha dado de sana doctrina y no solo la enseñanza, sino también la manera de ser iglesia, como lo hemos aprendido de nuestros pastores. Y bueno, la gente que llega, mucha de ella, es buscando precisamente eso que ven en nuestros pastores, ¿no? En Chuy, en Chava, en Toño pues es por Correcto. supuesto que algo que los hermanos buscan y bueno, a la vez nos deja una doble responsabilidad, ¿no? La primera, por supuesto, con el Señor, con la palabra, pero Claro, también con los que nos presiden, con los que nos enseñan, que han sido pues un testimonio tremendo para nosotros y también grandes maestros y mentores. Así que bueno, cierto. pues le doy gracias a Dios por lo que está haciendo por allá en Salt Lake City, pastor, y por cómo te está usando a ti, a tu familia, a los pastores ahí alrededor en la región. Esperamos que continúe así. Salt Lake City ha sido siempre una de las iglesias que ha crecido rápidamente desde un principio y bueno, hemos visto también cómo se ha mantenido allí a pesar de todos los hiccups, como dicen en inglés, que pueden llegar Sí, a ver. Dios tiene a su pueblo resguardado, dice la palabra, el fundamento de Dios está firme y amén. bueno, pues lo podemos ver allá en el estado de Utah. Pues, Pastor, muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos y un poquito de la experiencia que ha sido contigo. Creo que has sido breve pero conciso y directo en las respuestas que nos has compartido y también la iglesia pues tiene oportunidad de conocer que hay una casa de oración en Utah, si tienen por allá algún familiar que se fue para allá a vivir, bueno pues no duden en enviarlo ahí con el pastor Tony Torres en Salt Lake City, también en North Utah con el pastor Almeida, si no me equivoco, y Sí. hay otra congregación más, ¿cierto? Es Ogden y North Utah es la misma, ¿verdad? Estaba confundiendo. Sí, Ogden y North Utah es lo mismo. Muy bien. Nada más sabemos dos, una en Salt Ok. Lake City, la otra que está en Ogden, que están unas 30 millas hacia el norte. Así que bueno, si están buscando casa de oración, ministerio afiliado al pastor Chuy Olivares, pues busquen las congregaciones que que he mencionado ahora. El pastor Tony ahí estará también. Así que bueno, pastor, voy a dejarte el lugar para que nos compartas la palabra. Este mensaje dirigido a los padres, compartido por un pastor, pero por un padre. ¿De cuántos hijos, pastor? 3 hijos, una jovencita de 26, ya bueno, ya está casada, ya es señora, no tiene hijos, pero ya está casada. Un joven de 22 y el bebé tiene 19.
Ok, muy bien, pues tremendo bebote. Así que bueno, pues el pastor nos va a compartir esto para nosotros los padres y estemos atentos con nuestro oído bien dispuesto. Así que adelante, Pastor Tony, cuando termines para orar, me uno y despedimos. Dios les bendiga. Adelante, Pastor. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Quisiera leer lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, el verso 7. Comenzaremos con ese verso y después analizaremos otros versos. La Escritura dice en Deuteronomio 6, 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El diccionario da la definición de un padre y lo define de esta manera. Es el que engendra a un hijo o hija. Padre es el responsable de su crianza y de su cuidado. ¿Qué es la responsabilidad o qué es lo que veremos hoy con respecto a un padre? Bueno, prácticamente lo resumiremos en 3 puntos. ¿Qué es lo que un padre diligente debe de enseñar? ¿Qué es lo que un padre diligente debe de hacer? ¿Y cuál es el trabajo más importante de un padre que es diligente? Ahora, en la Biblia esta palabra padre es bien interesante, es bien trascendente, pues el primer ejemplo de padre que tenemos se origina con Dios Padre. Ser padre es una función y es un modelo divino. Ser padre es una oportunidad para amar, cuidar, enseñar, trascender en la vida de los hijos, y al hacerlo estamos siguiendo el modelo que Dios Padre nos ha dejado. Dios mismo es quien es el Padre, pues Él es Padre celestial. Es Dios mismo quien está interesado en que sus hijos estemos bien. Y para estar bien, Él nos ha dejado su palabra. La Biblia, en ella encontramos todas las instrucciones para ser un buen padre. En la Biblia se encuentra todo lo que necesitamos para estar bien en esta tierra. Dios como Padre es el papá perfecto. Y ese papá perfecto nos ama a tal manera que nos da una serie de consejos para ser como Él mientras estemos de paso en esta tierra. Estas instrucciones son para hombres y para mujeres fieles. Debemos de aprenderlas y compartirlas con los demás. Esos demás son, en primer lugar, nuestros hijos. Y esos hijos, si nosotros se las enseñamos correctamente, ellos se las van a transmitir a sus hijos de ellos, que son o que serán nuestros nietos. Ahora, la responsabilidad más importante de un padre es enseñar, es ser un buen modelo. No podemos ser un buen modelo si nosotros no aprendemos lo que Dios quiere que enseñemos. Cuando Jesús vino y caminó sobre esta tierra, el Imperio Romano era quien estaba en el poder. Jesús enseñó a los padres de esa generación con el ejemplo. La Escritura dice, porque Él enseñaba como quien tiene verdadera autoridad y no como los escribas. Es decir, el ejemplo de Jesús impactaba no por las palabras que Él hablaba, sino por el ejemplo de lo que Él enseñaba, Él lo ponía en práctica. Los que mandaban en aquellos días y gobernaban lo hacían de una manera imponente. En ese tiempo quienes gobernaban eran los romanos. Pero al llegar el Evangelio, este Evangelio de Jesucristo transformó ese imperio romano. Y fue tan impactante lo que el Evangelio hizo que dice la historia que aproximadamente hasta el 312, desde que Jesús murió en esa cruz, desde que Él comenzó a enseñar y murió en esa cruz, hasta el 312, el Evangelio transformó todo ese imperio, el imperio romano. Es decir, que cuando Constantino se dio cuenta de eso, al ver que no podía apagar, destruir ese evangelio que transformó a ese imperio, entonces él cambió su estrategia. Ahora, Jesús dice claramente lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos de enseñar sus mandamientos, debemos de enseñar su evangelio.
Y algo que debemos de tener presente es que ese evangelio de Jesucristo, la historia nos da testimonio que ese evangelio de verdad sí transforma a las personas. Y tal es así que transformó en aquellos días varias generaciones. Ahora, para los padres que atendemos este consejo, esta instrucción de parte del Señor, la Escritura dice que esos padres son diligentes. La diligencia es algo que siempre trae para las personas bien. La palabra diligente tiene varios sinónimos. Por ejemplo, rápido, presto, resuelto, veloz, dinámico, vivo, listo, ágil, aplicado, eficiente, eficaz, solícito, dispuesto, aprovechado, cumplidor, laborioso, cuidadoso, hacedor, activo, oficioso. Todos estos sinónimos requieren de un esfuerzo. Ninguno de ellos, de estos sinónimos, llegan solo. Hay que trabajar, hay que esforzarse para ser diligente. Lo contrario de ser diligente es ser negligente. Y también hay varios sinónimos para eso. Menciono, hay por lo menos 4. El primero de ellos es lento, tardo, negligente y descuidado. Si no somos diligentes en lo que el Señor nos manda hacer, entonces somos lo contrario, que es descuidado, tardo, lento o negligente. Cuando decimos Él, hablando de un padre, es diligente, estamos diciendo que es una persona que trabaja y se esfuerza para que sus hijos, su casa, su familia estén bien. Debemos estar claros que el diseño de la familia fue Dios quien lo estableció. Así que si queremos que nuestra familia esté bien, debemos de atender, meditar en la instrucción que el creador de la familia, en este caso Dios, nos da. Debemos de ir al instructivo que Él nos ha dejado para la familia, y este instructivo es la palabra de Dios. Así que, padres, si queremos ser diligentes, debemos de aplicarnos en aprenderlos las instrucciones o el evangelio de Jesucristo para aplicarla a la familia y de esa manera seguir la instrucción que el Señor nos ha dado. En la actualidad tenemos en su mayoría padres negligentes, es decir, el día de hoy, en su mayoría, en la sociedad, lo que hay son padres negligentes y no diligentes, porque no se toman seriamente la instrucción de Cristo. Y como consecuencia tenemos caos en el mundo. Al no atender la instrucción del evangelio, esto produce padres negligentes. Por ejemplo, cuando ellos abandonan a sus esposas con sus hijos, son padres negligentes. Padres negligentes cuando deciden divorciarse. Padres negligentes cuando el trabajo es más importante para ellos y dejan a sus hijos solos. Padres negligentes cuando piensan que con cosas llenarán el vacío o el amor que sus hijos necesitan. Padres negligentes cuando le decimos a nuestros hijos que su prioridad sea estudiar una carrera, pero que no busquen de Dios. Padres negligentes cuando no aprendemos, la palabra de Dios. Padres negligentes cuando no traemos a nuestros hijos a la casa de Dios porque estamos cansados o preferimos los amigos o la fiesta o pasear. Padres negligentes cuando les damos a nuestros hijos un dispositivo en vez de tomarnos el tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Y la lista puede continuar. Esas son acciones que los padres tristemente estamos haciendo y eso nos convierte en padres negligentes. Si queremos ser diligentes, nosotros tenemos que ir, tenemos que meditar, tenemos que estar todos los días meditando en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que enseña un padre que es diligente? En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 1 dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Padres, aquí quien está hablando es Moisés. Él está transmitiendo una instrucción que él recibió de Dios. Moisés está siendo responsable a transmitir el mismo mensaje que él recibió de Dios. Y el mensaje es claro. La instrucción
para él es clara, debe de transmitir la misma instrucción que él recibió de Dios. Moisés está siendo diligente al obedecer lo que Dios ha mandado. Moisés está siendo diligente porque su caminar está por terminar en el desierto. Está siendo diligente porque su caminar en esta tierra estaba por terminar muy pronto. Debemos de recordar, igual que Moisés, que nuestro tiempo aquí en la tierra también un día se va a terminar. No estaremos aquí por siempre. Es por eso que debemos de aprovechar el tiempo que tenemos para enseñar a nuestros hijos. En este verso encontramos 3 palabras que voy a resaltar. La primera de ellas es mandamiento, la segunda estatutos y decretos. Los estatutos, mandamientos y decretos, quien los da es el Señor. Y la instrucción es que debemos de enseñarlos, debemos de aplicarlos en la tierra que Dios nos ha dado, en la tierra en la cual nosotros vivimos. Y debemos de obedecer, nosotros que somos pueblo de Dios, debemos de obedecer estas instrucciones. La palabra mandamiento es la palabra mishvah, que significa que esto es un mandamiento. Se aplica a algo que es humano o divino. Por ejemplo, un mandamiento humano es la instrucción que tu papá te da y que tiene que ser sujeta, tiene que ser obedecida de manera tal cual se está dando. Por ejemplo, si nuestro papá nos manda a comprar tomates, tú debes de ir a la tienda y debes de comprar tomates. No debes de comprar cebollas. Entonces, eso es un mandamiento, hacer exactamente lo que se nos está mandando. Si tomamos un ejemplo de un mandamiento divino, un mandamiento divino es honra a tu padre y a tu madre. Honrar es amar, cuidar, respetar, no causar dolor a los padres y ser agradecido por lo que recibimos de ellos. Ahora, esta es la orden o el precepto. La idea es no puedes, no debes desobedecer esta instrucción. Si quieres recibir lo que Dios está prometiendo, debes de seguir la instrucción al pie de la letra. Eso es lo que significa un mandamiento. La palabra estatutos significa ordenanza o algo prescrito. Es la lista de reglas o normas para recibir el beneficio o responsabilidad por permanecer a X grupo o estar, en este caso, dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, todas las personas que trabajan para, por poner un nombre, Apple, ellos tienen que cumplir con estatutos. Un ejemplo de los estatutos dice que no pueden vender información que ellos manejan en esa compañía. Y a cambio de obedecer esa instrucción, ellos reciben un beneficio, reciben un salario, bonos, seguro médico, ayuda para la renta, etc. Sobre el mandamiento de honrar a los padres, el estatuto es sobre ese mandamiento, tienen que seguirse y tiene que hacerse lo que el Señor está mandando. Si lo hacen, la persona tendrá un beneficio. En este caso, el beneficio sería, tú tendrás larga vida y te irá bien en esta tierra. Deuteronomio 5:16 habla sobre eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. En palabras sencillas, el estatuto es el beneficio que reciben por obedecer el mandamiento. La palabra decreto es la palabra mishpah, que significa juicio, derecho, un veredicto, una sentencia o un decreto formal sobre la ley divina. Este decreto es el pago por cumplir o el pago por no cumplir la instrucción. Lógicamente, si cumplimos, será un beneficio muy bueno porque viene de parte de Dios. Pero si no lo cumplimos, será un castigo y será fuerte porque también este viene de Dios. Ahora, el Señor es quien nos manda lo que tenemos nosotros que hacer. En el verso 2, en Deuteronomio, dice de esta manera, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Mucho ojo lo que dice, tú, el papá, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, quiero resaltar que esta instrucción es para un padre. El padre debe de transmitir la instrucción hacia los más pequeños, pero la instrucción es para todos los días. La idea es estar recordando lo que se enseña, porque por naturaleza, tristemente, muchas veces somos muy
olvidadizos. Muchas veces se nos olvidan las instrucciones que Dios nos da. Ese padre debe de ser temeroso de Dios. Hoy tenemos muchos padres negligentes, como mencionaba hace un momento atrás, que quieren que los hijos obedezcan a Dios, pero ellos, los padres, no se sujetan a la instrucción de Dios. Dios es claro en la instrucción, es para todos los que somos pueblo de Dios. La instrucción es para chicos y grandes. En el verso 3 dice de esta manera: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Si el pueblo de Dios obedece las instrucciones, lo que hagamos, Dios promete que irá bien. Pero la bendición no queda allí. Dios promete fructificar en gran manera la descendencia y también al pueblo. Dios promete también una tierra que va a producir leche y miel. Es decir, cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, no solamente nos multiplicamos en familia, no solamente nos multiplicamos como pueblo, pero también el lugar donde nosotros estamos recibe la bendición de Dios. Ahora, debemos de recordar una cosa. Nosotros somos llamados a hacer lo que Dios nos manda. Eso es lo que hace un padre diligente. Él hace, él escucha y él hace. En el verso 4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 5: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Las promesas de Dios se vuelven realidad en nuestras vidas cuando tenemos a Dios como nuestro único Dios, como lo más importante en nuestra vida. Es por eso que en el verso 6 el Señor dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay un fenómeno que está aconteciendo a nivel mundial. A través de las redes hoy tenemos una gran influencia de diferentes voces, voces de todo tipo que llegan a nuestra vida, y esas voces se graban en nuestra mente. Es tanta la información que tenemos que para muchos es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Cuesta saber porque, tristemente, muchos padres no han enseñado la palabra de Dios. Así que los hijos escuchan cosas y no se sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso. La única manera de saber lo que es real y lo que no es conociendo la palabra de Dios, es obedeciendo la instrucción de Dios. Si hay algo de lo que tenemos que llenar nuestro corazón es, como dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Un pastor hace un tiempo enseñaba y decía: tristemente muchos van a entrar al cielo por 18 pulgadas. Y él decía, porque esa es la distancia que hay del cerebro al corazón. Muchas veces tenemos mucha información. Muchas veces sabemos versos de la Biblia de memoria, pero solamente están en la mente, no están en el corazón. Y la instrucción de Dios es: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es importante poder entender que de todo lo que nosotros escuchamos, debemos de preguntarnos qué está bien y qué no está bien. Pero la única manera de saber lo que está bien y lo que no está bien es conociendo la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que meditar en lo que dice el verso 6. El verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Cuando escuchamos enseñanzas de diferentes partes, la mayoría de ellas no las ponemos en el corazón. Pero Dios sí nos manda que su palabra, ella sí esté en el corazón, no solamente en el libro que muchas veces quizás tenemos guardado o que agarramos cuando vamos para la iglesia. Las palabras de ese libro no tienen que estar simplemente en hojas de papel, sino tienen que estar guardadas en nuestro corazón, porque de esa manera entonces nosotros nos vamos a conducir como Dios quiere. Padres, debemos de recordar una cosa. Esas palabras deben de estar primeramente
en nuestros corazones. Primeramente, padres deben de estar en nuestros corazones. Después de tenerlas en el corazón, es decir, después de creerlas, debemos de transmitirlas a los que están en casa. Porque de otra manera, si no lo hacemos, nuestros hijos se van a perder. Y aquí donde entra nuestra labor, la más importante de todos, como padres que somos nosotros. Si nosotros somos padres diligentes, debemos de vivir esa palabra. Es por eso que en el verso 7 dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Si nosotros queremos ser diligentes, debemos de saber conocer, hacer estas palabras y transmitirlas a nuestros hijos. En esta generación hay una gran negligencia en los padres. Nos hemos vuelto habladores de la palabra de Dios, pero muy pocos hacedores. Se va a escuchar quizás triste lo que voy a decir, pero la mayoría de los hijos hoy no están buscando de Dios. La mayoría de los jóvenes no quieren tener una relación con Dios, porque en muchos casos los padres hemos sido tristemente negligentes. Hoy hay padres diciendo a sus hijos, no tomes alcohol, no fumes, no tengas relaciones sexuales. Pero tristemente el padre en muchos casos no da un buen ejemplo, porque él toma, porque él fuma, porque él es infiel. Y esto es una incoherencia que en muchos hogares está pasando el día de hoy. Eso produce tristemente en la iglesia solo hipocresía y apariencia. Y sobre esto añadimos tristemente que el trabajo que ha hecho el enemigo lo ha hecho muy bien y está arremetiendo duro hoy contra la familia. Si usted voltea a ver a nivel mundial, hay un caos en todo lo que es la familia. Satanás ha aprovechado, él ha logrado que nuestras familias en su mayoría no crean en las palabras del Señor Jesucristo. El enemigo ha tumbado las barreras de la moral, ha minado nuestra sociedad. Es por eso que el libertinaje es lo que se vive en la mayoría de la sociedad. Hoy es muy común mirar familias tomando decisiones sin ni siquiera meditar en la palabra de Dios, sin ni siquiera orar para tomar una decisión que va a impactar a toda la familia. Y esto se debe a que en muchos casos los padres hemos sido negligentes. Muchos hijos hoy están de acuerdo con el aborto. No tienen ningún problema, porque eso es la moda hoy. Muchos están de acuerdo con el matrimonio de colores. Hoy muchos están de acuerdo con la eutanasia. Y pregunto, ¿qué dice Dios en la Biblia? ¿Es que acaso Dios ha cambiado lo que dice la palabra de Dios? No. La Biblia sigue diciendo lo mismo desde que se escribió. Ella no ha cambiado. Pero la sociedad ha cambiado porque tristemente hemos hecho a un lado la palabra de Dios y hemos comenzado a hacer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos que es mejor. Dios sigue siendo el mismo. Su instrucción sigue siendo la misma. Pero nosotros como padres debemos de tomar esa palabra, ponerla en nuestro corazón y enseñársela a nuestros hijos. De lo contrario, entonces seguiremos siendo negligentes. No nos debemos de olvidar, no nos debemos de hacer a un lado y no enseñar la palabra de Dios. Algo que debemos de tener muy presente es que hoy es común, hoy es normal pensar en el matrimonio. Si el esposo o la esposa no se portan bien, déjalo. Divórciate, búscate otro. Pregunto,
El día que nos casamos, nosotros como padres nos juramos amor eterno. Cuando usted se casó, prometió amar, cuidar, estar junto con su esposa, con su esposo, hasta que la muerte nos separara. Yo no sé en su caso, pero estoy completamente seguro que así es. Eso es el compromiso que uno hace delante de Dios. Eso fue lo que yo prometí. Es importante que debemos de recordar que nosotros somos llamados a permanecer dentro de la familia, a permanecer con nuestra esposa, la esposa que Dios ha puesto a nuestro lado, porque somos el núcleo de la familia. Si no trabajamos en conjunto y si la palabra de Dios y Dios no es quien nos une, entonces será muy fácil separarnos y entonces dar malos ejemplos a nuestros hijos. Al no enseñar la palabra de Dios, al no enseñar los mandamientos, al no enseñar los estatutos y los decretos que el Señor nos manda, se derrumba el cimiento de la familia porque debemos de recordar que fue Dios quien instituyó a la familia. Dios es quien dice lo que es bueno para la familia y Dios sí es quien dice lo que es malo para la familia. Nosotros no podemos mantener la familia por nosotros mismos porque nosotros no instituimos la familia, la instituyó Dios. Es por eso que es necesario que sea su palabra, que sean sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, los que tenemos que poner en práctica dentro de nuestra familia. Es por eso que es necesario tener como padres la instrucción, la palabra de Dios en el corazón, para de esta manera poder modelar para nuestros hijos la instrucción de la palabra de Dios. Entonces ellos van a seguir nuestro modelo. No solamente debemos de trabajar y decir que los demás hagan, pero nosotros no hacemos. Ellos tienen que ver en nosotros, nuestros hijos tienen que ver en nosotros, que nosotros modelamos la palabra de Dios para que entonces ellos puedan mirar con sus propios ojos que la palabra de Dios en el corazón del hombre es mejor teniéndola que no teniéndola. Si no modelamos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos en contra de nuestros hijos. Porque sabe usted que si ellos no miran en usted esa transformación, entonces ellos van a seguir pensando o van a pensar que lo que estamos diciendo o que lo que la palabra de Dios dice no es verdad, que solamente es cuento, como muchas de las cosas que se hablan allá afuera. Debemos de recordar una cosa. Una vez que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, como dice el verso 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Es importante recalcar que debemos de enseñarlas en primer lugar. Y después que las enseñamos, entonces debemos de hablar de ellas en todo lugar. La parte B del verso 7 dice, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Enseñar a los hijos es la parte más importante que como padres nosotros tenemos. Si ponemos atención, dice, en primer lugar, enseñar antes de hablar. Hoy muchas veces hablamos de la palabra antes de enseñar con nuestras acciones que esa palabra yo la vivo. Y no debe de ser así. Enseñemos primero y después hablemos. Debemos de hablar de la palabra en casa. Debemos de hablar de la palabra cuando nos encontramos con personas en el camino y aún con nuestros propios hijos cuando estamos viajando. Cuando estamos caminando con ellos, al compartir tiempo, debemos de hablar de la palabra de Dios aún antes de acostarnos. Compartir lo bendecido que fue nuestro día o lo difícil que fue nuestro día, pero cómo Dios, con su gracia, con la instrucción de su palabra, cómo Él hace que aún un día difícil con Dios sea una bendición para nosotros. Debemos de enseñar la palabra al despertar, ser agradecidos porque el día de hoy es un día que Dios nos está regalando. Debemos de hablar de la palabra de Dios por el nuevo día que Él nos permite vivir, porque es un nuevo día. Cada día que comenzamos a vivir es un nuevo día porque no lo habíamos vivido. Y debemos de meditar también en lo que la Escritura nos enseña en el siguiente verso 8 y verso 9. Dice, y las atarás. ¿Qué cosa? La palabra, el evangelio, los
mandamientos, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En tu casa, instruir y dirigir con la palabra de Dios es lo que tenemos que hacer todos los días. Como dijo Seymour, la educación sin la palabra de Dios es educación sin Dios. Y por tanto, educación sin la bendición de Dios. Si nosotros, en la educación que impartimos a nuestros hijos, mezclamos las verdades de nuestra santa palabra de Dios con todo, atraeremos bendición sobre nuestros hogares y felicidad sobre nuestros corazones. Seremos bendecidos en las montañas, seremos bendecidos en los valles, y toda la tierra se alegrará y se regocijará en la presencia de Dios. Porque no seremos simplemente hombres que hablan, sino hombres que hacen. En estos versos que leímos encontramos una serie de instrucciones de parte de Dios para los que recibieron la bondad de Dios. Esa bondad para el pueblo de Israel era una tierra prometida. Ellos habían caminado por 40 años en el desierto. Dios les estaba confirmando que al lugar que llegarían sería su tierra por siempre. Solamente había una condición: debían de permanecer en los mandamientos de Dios. Israel hasta el día de hoy, miles de años después, sigue estando en esa tierra prometida que Dios le dio. La promesa para nosotros es, padres, si nosotros queremos que nuestros hijos, si nosotros queremos que nuestra nación sea bendecida, debemos de atender de la misma manera la instrucción de Dios. Debemos de permanecer enseñando los mandamientos de Dios. Y estoy totalmente convencido que la verdad de la palabra de Dios nos permitirá que nuestros hijos no sean conquistados por el liberalismo de nuestros días. El único antídoto que nosotros tenemos contra el pecado, ese pecado que lleva a la muerte, es el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio da vida aquí en esta tierra, pero aún más importante, este evangelio es el que nos da la vida eterna. Así que me gustaría que oráramos y le diéramos gracias a Dios y tengamos una cosa muy presente. Nosotros debemos de ser obedientes a la instrucción de Dios. Nosotros somos el pueblo que Dios dispuso que estuviera en este tiempo para poder ser luz a las naciones. Cierto es que hay un gran desafío allá afuera. La sociedad, en su mayoría, no quiere de Dios. No quieren buscar de Él. Pero ellos no van a poder resistirse en saber, en querer ser como nosotros, si es que nosotros no solamente hablamos de los mandamientos de Dios, pero si ellos ven en nosotros que nosotros modelamos esos mandamientos de Dios y demostramos que en verdad somos diferentes. Así que vamos a orar y vamos a seguir pidiéndole a Dios que a través de su palabra, a través del evangelio, nosotros podamos ser padres, que en verdad seamos diligentes, que atendamos la instrucción que Dios nos da. Así que démosle gracias a Dios y oremos. Señor, te queremos agradecer por darnos el privilegio de ser padres. Permítenos, amado Dios, que tu palabra nos dé la sabiduría para ser padres diligentes. Que tu Espíritu Santo nos ayude cada día para enseñar a nuestros hijos con el ejemplo y con nuestras palabras. Danos la claridad que necesitamos cada día para honrar tu nombre y darte la gloria siempre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por compartir estos principios con los padres. Estamos seguros de que serán útiles para nosotros. Los vamos a atesorar en el corazón. Gracias por dejarte usar y de nuevo por aceptar la invitación. Enviamos saludos a nuestros hermanos por allá en el estado de Utah. Que el Claro Señor que les sí. bendiga y nos vemos
pronto, si Dios permite, Pastor Tony. También Sí, a amén. todos que pasen muy buenas noches. Gracias por permanecer conectados. Dios les bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Saludos a todos por allá.